Tú me infundes aliento. En ti está mi esperanza. No puedo más, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablarte del tema tanatología. ¿Qué es la tanatología? La tanatología es el estudio de la muerte. La palabra se desprende de dos, tanatos, que significa muerte, logos, estudio o tratado. No solamente estudia las muertes físicas, sino cualquier separación que tengamos los seres humanos, desde el nacimiento, el destete y cada uno de los procesos donde experimentamos una separación, pasamos por un duelo. La tanatología te ayuda a poder elaborar correctamente este duelo y para que puedas comprender un poquito qué es lo que tú experimentas cuando pierdes algo. Hay una mujer llamada Elizabeth Kubler-Ross que fue la pionera de la tanatología. Esta mujer sabía que era muy importante el acompañamiento con las personas que estaban perdiendo a un ser querido, un trabajo, puede ser un divorcio, etcétera, una enfermedad y demás. Entonces esta mujer elaboró 5 fases que experimentamos los seres humanos cuando pasamos por un duelo. Quiero hablarte de cada una de ellas, pero antes de eso déjame decirte que aunque parecieran momentos difíciles, cada una de estas fases es importante. ¿Por qué? Porque aprendes a cómo superar cada una de ellas y te es funcional cuando lo haces de una forma correcta. Por eso es tan importante el acompañamiento. Y en ocasiones cuando estás en un duelo y no lo has superado, crees que solo no podrás, es tan importante que tú puedas buscar a un especialista para que te ayude en ello. Ok, la primera de las fases, las que experimentamos cuando perdemos algo, se llama negación. La negación o shock es un proceso donde el inconsciente reacciona como un mecanismo de defensa y esto te amortigua el golpe de la noticia que has recibido. Por ejemplo, te avisan que un ser querido falleció. Y en ese momento usamos la expresión, es que no me ha caído el 20. Esto es normal completamente. Hay gente que cuando está en el velorio se ríe. Alguna vez escuché a una persona que le decía a su ser querido, es que no estás muerto, estás jugando una broma. Pero es normal, quiero decirte que esta fase es completamente normal. Y si tú notas que una persona está negándose o de alguna manera no experimenta la aceptación inmediatamente, es completamente normal. La negación nos ayuda para que de alguna manera el impacto no sea tan fuerte que nos pueda traumar de por vida. Entonces tenemos que aprender que todas estas fases nos ayudan, son de utilidad o funcionales. Por eso es tan importante que las conozcamos. La segunda fase se llama enojo o ira. Hay una gran rabia. A veces cuando perdemos algo nos podemos enojar con la persona. Poniendo el ejemplo de un divorcio. Es que ¿por qué te fuiste? Yo di todo para estar contigo, etcétera. Y hay mucho enojo contra la persona, incluso a veces contra la persona que muere. Cuando ese enojo es hacia uno mismo se llama culpa. Y personalmente, en mi trabajo he aprendido que las personas que experimentan culpa cuando un ser querido fallece, es impresionante la cantidad de dolor que sufren cuando ellos no, de alguna manera, supieron valorar a la persona cuando estaba con vida. Por ejemplo, Alfonso Reyes Subiría, un doctor que empieza a estudiar tanatología en México. Él empezó a estudiar tanatología a partir de una experiencia muy difícil. Su mamá se enfermó y tenía mucho tiempo que no le abrazaba, le decía que la amaba, etc. Entonces cuando le avisan que estaba enferma su mamá, va al hospital y lo único que quería Alfonso era abrazarla y decirle que la amaba, que le perdonara. Desgraciadamente su mamá muere en terapia intensiva y ya no puede abrazarla. Experimentó 3 años un sufrimiento intenso por no haber abrazado, por no haber pedido perdón, la necesidad que él tenía en su corazón. Entonces el enojo que él tenía era hacia él mismo. En el programa pasado hablamos del perdón y es importante que si no lo viste puedas regresar, puedas ver por qué nos es tan importante perdonar y también perdonarnos. La siguiente etapa se llama negociación. La negociación en muchas ocasiones es esta parte de cambiar algo para recuperar lo que perdí. Por ejemplo, doctor, te pago 50,000 pesos, pero que no se muera mi familiar.
Evidentemente no está en las manos del doctor, pero en una desesperación de que nuestro ser querido no muera, entonces negociamos con el doctor. Dios, por favor, salva a mi familiar, salva a mi relación, etcétera. Y entonces yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de tomar, negociamos con Dios. Cuando la negociación es funcional, empezamos de forma consciente a tratar de cambiar. Por ejemplo, probablemente perdí un trabajo y me duele, pero entro en esta etapa de negociación donde digo, bueno, pero probablemente pueda encontrar otro mejor, pueda entender que tenía una función o una utilidad de que ella perdió este trabajo, entonces lo veo de una forma positiva y ahora puedo entender que puedo encontrar otro trabajo mejor. La siguiente etapa se llama depresión. La depresión, vamos a ver un programa la siguiente semana de esto, pero en grandes rasgos la depresión es un estado de tristeza permanente. Y aunque pareciera difícil lo que te voy a decir, pero la depresión es muy funcional. Dice en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, que con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros cuando experimentamos una tristeza profunda, cuando lloramos, cuando de alguna manera nos desahogamos, es porque nos está cayendo el 20 de que la persona ya murió. Estamos llegando a esta etapa de la aceptación y entonces empiezo a elaborar de una forma correcta. De tal manera que cuando yo lloro, cuando yo me desahogo, etcétera, puedo irme liberando en un sentido figurado de esa persona. Ajá. Muchas personas cuando no sueltan, cuando no experimentan esta depresión, convierten su duelo en algo que se llama momificación. La momificación quiere decir que de alguna manera hacen una, como si fuera un tributo constante a la persona, ajá. Lo momifican en el sentido de que sigue presente para ellos. Por ejemplo, hay gente que sigue planchando la ropa de sus personas cuando mueren, sigue haciéndoles de comer, sigue hablando con ellos, a pesar de que sabe que ya no está. Entonces, de alguna manera, no permite en su corazón soltar a esa persona. Es importante entonces experimentar esta fase de la depresión y es normal completamente. Ajá. Ahora, estas 4 fases no quiere decir que tienen que ir una tras de otra. Estas pueden variar, puede venir la depresión, regreso a la negociación y puede ser constante estas situaciones, pero al final de cuentas vamos a llegar a la quinta que se llama aceptación. La aceptación, voy a hablarlo de una forma simple. Me dolió que se haya muerto mi familiar, era muy importante para mí, le extraño mucho, no lo voy a olvidar, pero he aprendido a vivir sin ese ser querido. ¿Para qué nos ayuda entonces pasar por el duelo? El duelo nos ayuda para aprender a readaptarnos en nuestro estilo de vida sin aquello lo que perdimos. Y quiero decirte que los seres humanos siempre vamos a tener una constante de ganancias y pérdidas. La vida es así. Desde que nacemos empezamos a perder. Desde que nacemos empezamos a morir. Pero como no nos enseñan mucho del tema, a veces creemos que lo que tenemos siempre va a ser de nosotros. Es que mi celular, es que mi ser querido, es que... Y creemos que eso que tanto amamos siempre va a estar presente, pero no es así. Entonces los duelos nos ayudan a eso precisamente. Cuando lo elaboramos correctamente, supongamos que muere un ser querido, alguien que yo amaba mucho, aproximadamente va a durar un duelo 1 año y medio, aproximadamente. Cada persona es distinta. Pero cuando es más de 1 año y medio, entonces tienes que atenderte con un especialista, porque seguramente se convertirá en una enfermedad psicológica, en algo más serio, lo cual debes de tratar. Quiero hablarte de un personaje muy importante para ilustrar este tema. Job, un hombre que era muy próspero, que tenía muchas riquezas y sobre todo lo que más amaba, tenía 10 hijos, su esposa, etc. Pero en un solo día, todo lo que tenía y lo que creía que siempre iba a estar con él, en un solo día lo perdió. Por ejemplo, llega uno de sus criados y le dice, ¿qué crees? Que todas tus tierras se han perdido, tu ganado. Después llega otro y le dice, oye, tus criados también han muerto. Pero lo más doloroso para Job, tus hijos, tenía 10 hijos, eran 7 hombres y 3 mujeres, tus 10 hijos acaban de morir. ¿Te imaginas que de un momento a otro todo lo que tienes se pierda? No sé cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros, pero la revelación que Job tiene en este sentido es impresionante,
Porque la reacción de este hombre dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me moriré. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros nacemos con nada y con nada nos vamos a ir. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no hagamos tesoros en la tierra. Entonces él estaba entendiendo que todo lo que tenía era momentáneo. Por lo tanto nos enseña a no aferrarnos a las cosas. En este mismo versículo 21 dice lo siguiente: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendecir a Dios y agradecerle, aún en los momentos difíciles, es una forma de reconocer que Él te lo dio, que Él te permitió. Pero si Él es el dueño, en cualquier momento también, Él te lo puede quitar. Por eso hay que aprender a valorar a las personas cuando están en vida, no cuando ya no están. Entonces, una mujer llamada Ana María Rabaté decía: en vida, hermano, en vida. Porque cuando ya no están, entonces queremos abrazar y decir y expresar. Realmente ya por aquí ya no lo pueden escuchar. ¿Quieres llevar flores? Hazlo ahora. ¿Quieres expresar tu amor? Hazlo ahora. Y no te esperes a mañana cuando sea demasiado tarde. El versículo 22 de este mismo capítulo, Job dice lo siguiente: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Que Job sabía que este momento tan difícil que estaba experimentando, con la confianza y la certeza que tenía en Dios, tenía un propósito. Y al final de este libro vemos como todo lo que tenía, Dios se lo multiplicó. Pero una virtud tenemos en Job, y es que permaneció firme en Dios. Entonces no sé el duelo que tú puedas estar experimentando, la situación que hayas perdido, puede ser desde un trabajo, una enfermedad, un divorcio, puede ser una muerte, yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios tiene el control. Es que Dios te va a sacar adelante de esa circunstancia difícil, pero no debes de soltarte de su mano. Debes de entender que, de alguna manera, así como Él nos da, Él nos quita también. ¿Por qué? En ocasiones no lo podemos entender, es muy complicado. Lo que sí sé es con un propósito. Entonces, este tema de tanatología nos ayuda a entender precisamente qué es un duelo, para qué nos ayuda a experimentar un duelo y sobre todo, cómo superarlo. Así que espero que el siguiente programa, que vamos a hablar de la depresión, puedas entender un poquito más acerca de ello. Y si tú tienes a un ser querido que está pasando una situación, te pido que compartas este programa porque puede ser de bendición para su vida. Muchas gracias y Dios te bendiga.